eh, creo que las instrucciones han sido bastante claras. El día de hoy vamos a ver el punto 6 de nuestro programa de estudios y ese programa o ese tema se denomina la criminología en la revolución industrial. Y es que la revolución industrial es un acontecimiento pues que es histórico. Y muchos cuando hablamos o escuchamos hablar de la revolución industrial, obligatoriamente nos tenemos que preguntar, ¿Era familiar? ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, Solo le voy a pedir el DP. para empezar, la revolución industrial, la primera revolución industrial, porque a través de la historia ha habido pues algunos antecedentes que otros los han llamado como revolución industrial. Entonces, solo permita. Recording stopped. ¿Verdad? Recording in progress. Muy bien, perdón ahí la interrupción. Yo creo que si la mayoría me escucha. La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación, es un proceso de transformación a través de la historia que fue económica, social y tecnológica. O sea, tuvo varios frentes este proceso de revolución industrial y se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el reino pues, de la Gran Bretaña. Y pues obviamente se extendió unas décadas después en gran parte de Europa occidental, como también la América anglosajona, y concluyó entre los años 1820 a 1840. Y durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia en la humanidad. Por eso es tan relevante el tema de la revolución industrial, pero para efectos de nuestro curso lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la criminología. ¿Qué fue lo que cambió a través de la revolución industrial para la criminología? Y es que fíjese que ya cuando nosotros como que hacemos una línea de tiempo de todos esos acontecimientos históricos, nos podemos dar cuenta de que, pues como que todo está conectado, todo está conectado y de alguna manera en los primeros cursos de derecho penal, yo creo que ya la mayoría lo han llevado, escuchábamos por ahí acerca de las escuelas del derecho penal, hablando un poco de la clásica y la positiva. Y pues, como hemos visto a lo largo de estas sesiones que hemos tenido, pues la criminología tiene estrechas relaciones con muchas disciplinas, como por ejemplo el derecho y particularmente el derecho penal. Entonces, cuando nosotros hacemos una remembranza acerca de las escuelas clásicas y positivas dentro del derecho penal como parte de su historia, pues también tenemos nosotros que asociarnos con una escuela que también son la clásica y positiva, pero desde la perspectiva de la criminología. Y de hecho se les conoce como escuelas criminológicas, clásica y positivista, clásica y positiva. Y ahí empezamos. Y es ahí en donde, por las fechas que se van dando, ahí sí que el inicio de la escuela positiva coincide mucho con el tema o las fechas de la revolución industrial.
y de cómo la humanidad sufrió grandes cambios, no solo en lo económico, en lo industrial, pero también en lo social. Pero no podemos hablar nosotros de la escuela positiva sin antes abordar de dónde viene o por qué surge la escuela positiva. Y surge específicamente como una contraposición de la escuela clásica. Entonces aquí tenemos en orden por línea de tiempo, tenemos la escuela clásica y la escuela positiva como escuelas criminológicas. Ojo con esta parte. Porque para una mejor comprensión de los debates que se han acaecido a lo largo del tiempo de conformidad con la historia de la criminología, pues realmente estaban escribiendo unas cosas, pero bueno. Les decía de que para una mejor comprensión de los debates que han acaecido a lo largo de la historia de la criminología, pues se tiene que abordar las primeras escuelas jurídico-penales que han tenido gran influencia en el pensamiento criminológico. Y pues de esa cuenta es que vamos a estudiar la escuela clásica y la escuela positiva como parte de la criminología en esa revolución industrial. De hecho, en nuestro programa de estudios, cuando abordas este tema, lo primero que lo subdivide es escuela positiva. Pero realmente es interesante e importante sobre todo comprender de que la escuela positiva surgió como una contraposición directa a la escuela clásica. Entonces, la pregunta obligatoria, bueno, ¿y entonces en qué consistió la escuela clásica? Bueno, y es que la escuela clásica fue bautizada pues, obviamente como clásica porque anterior a ello la doctrina no aceptaba nuevas ideas de nuevos temas. Entonces, bajo la etiqueta de clásicos, pues varios autores se agruparon y junto con los autores sus distintas tendencias que eran divergentes en muchos puntos de vista, inclusive en algunos contradictorios, pero que presentaron una serie de concepciones que fueron unitarias acerca de postulados fundamentales que fue lo que permitió que los positivistas se unieran con propósitos, pues sobre todo didácticos. En el mundo clásico se partió de una imagen pues idealista del ser humano como centro del universo, como dueño y por qué no decirlo, como señor absoluto de sí mismo y de sus propios actos. Esto es lo que conocemos como un dogma o una doctrina de que la libertad que hace iguales a todos los hombres y fundamentalmente la responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el absurdo comportamiento delictivo solo puede comprenderse como consecuencia del mal uso de la libertad en una situación concreta. Sí, Y todo eso es una especie de juego de palabras, pero básicamente la escuela clásica existió algo muy importante y es justamente la defensa de las garantías individuales y reacción contra la arbitrariedad y los abusos de poder que existían en esa época. Y obviamente, si nosotros recordamos la historia del derecho penal, porque estas escuelas son del derecho penal, vemos que veníamos de una época donde se hablaba acerca de la venganza privada, del ojo por ojo, diente por diente, de la ley de talión, y una época en donde el derecho penal se ejercía con excesiva violencia, con excesivo abuso de poder y sin ninguna proporcionalidad. Entonces, por eso es de que uno de los precursores importantes de la escuela clásica es el marqués de Beccaria, o Beccaria, como se le conoce.
Y es que este es un autor cuando uno habla de la escuela clásica de Derecho, prácticamente hablar del Marqués de Beccaria es justamente una persona quien a través de un libro que se hizo muy famoso en esa época, que se llamaba De los delitos y las penas. Y pues en este libro el autor abordaba una serie de crueldades a las cuales era sometido el ser humano, que eran desproporcionales y en exceso con abuso de poder. Entonces, obviamente a través de eso fue como algunos le conocen como la iluminación, porque pues muchas personas iluminados con conocimientos eh, trataron de hacer cambios y trataron y lo iniciaron. Y es que el contexto de la escuela clásica se remonta a los siglos XVII y XVIII. Y es que surgieron en esa época nuevos grupos sociales, como por ejemplo los mercaderes, los banqueros, los hombres de negocios, que en esa época fue denominado como la época de las luces o de la ilustración. Ahí un poco de historia. Y los pensadores de la ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y sobre todo la tiranía. ¿Para qué? Para construir un mundo mejor. Ese era el ideal de la ilustración y ¿por qué no decirlo? De la escuela clásica de Derecho Penal. Pero a la segunda mitad del siglo XVIII, pese a que más del 70% de los europeos en esa época, pues les aquejaban problemas como nos aquejan hoy a nosotros, como el analfabetismo, y pues a través de esos fenómenos surgieron pues grupos sociales relevantes que descubrieron el papel que podría desempeñar la razón y pues obviamente íntimamente ligadas a las leyes sencillas y naturales en la transformación y mejora de los aspectos de la vida humana. César Beccaria, para algunos autores de la criminología clásica, pues fue su fundador. Y pues prácticamente representaba el espíritu del iluminismo europeo. Y pues por el año de 1764, sí, 1764, él publica su obra de los delitos y las penas. En esa época, el autor tenía 26 años de edad y se me quedó tan grabada esa edad porque cuando yo lo leía decía, pues era un cabrón que era un hombre muy brillante, que a tan corta edad pues ya estaba retando un sistema. Y pues en dicha obra comprendía pues las leyes que existían, pero proponía escribir leyes para que pudieran ser comprendidas por todos los individuos y no solo por los que eran conocedores del derecho. Y pues tratando de encontrar una igualdad en todos los ciudadanos ante la ley. Y pues obviamente evitando así una interpretación desviada por conceptos morales de los juristas o de los jueces. Y pues por eso es que se ha afirmado que gracias a la escuela clásica se pudo terminar con la barbarie y la injusticia que el derecho penal representaba en esa época, porque procuró la humanización por medio del respeto a la ley, del reconocimiento de garantías individuales y de la limitación al poder absoluto del Estado. Eso no suena mal, de hecho es bastante importante. Pero como pues obviamente la sociedad y las personas y los fenómenos que van existiendo dentro de la sociedad siempre van al cambio. Eso es fundamental. Pero antes de pasar a la escuela positiva, no podemos dejar de mencionar a otro autor importante dentro del mundo de los clásicos, que al igual que el Marqués de Beccaria, en este caso Francisco Carrara. Es decir, cuando hablamos de la escuela clásica tenemos que pensar en dos autores. El primero, tenemos que hablar del Marqués de Beccaria,
José César Beccaria y su tratado del delito y las penas. Y también tenemos que hablar de Francisco Carrara, por algunos autores Francesco Carrara, ya traducido. Pero él es considerado para algunos como el padre de la escuela clásica de derecho penal, porque al igual que el anterior autor, él escribió un programa o un delito o un programa de delitos como obra, en la cual llevó al derecho penal a su verdadera esencia jurídica. Y pues esto cobró importancia porque cuando hace referencia a la escuela clásica, son las doctrinas de Carrara las que generalmente se someten a este examen, de análisis, ¿no? Y pues, realmente la escuela clásica, creo yo, de que no es que fuera totalmente mala, sino que simplemente en esa época era lo que empezó a cambiar el sistema ya establecido. Y tenía postulados, y eso es lo importante de esta exposición, los postulados de la escuela clásica. Bueno, los postulados de la escuela clásica tenemos en principio la igualdad. Esto es para que vayan tomando nota. Postulados de la escuela clásica. Tenemos el primero, la igualdad, en el cual se refiere a que el hombre haya nacido libre e igual en derechos, ya que la igualdad entre desiguales es la negación de la propia igualdad. Y es por eso de que la igualdad no la podemos comprender nosotros como el hecho de que teóricamente todos somos iguales ante la ley, sino que por ahí hay un aforismo jurídico muy importante y muy profundo acerca de que pues se debe existir igualdad entre los iguales y desigualdad entre los desiguales. O sea, y aquí ya vamos, que ya más allá de hablar de términos prácticos de igualdad, para una mejor comprensión tenemos que hablar también de la equidad, que son conceptos parecieran ser lo mismo, pero definitivamente tienen perspectivas distintas. Pero este es un postulado de la escuela clásica, la igualdad. El segundo postulado de la escuela clásica tenemos el libre albedrío. El libre albedrío. Y pues el libre albedrío lo que nos dice es que si todos los hombres son iguales, y pues en todos ellos se han depositado el bien y el mal, pero también se les ha dotado de esa capacidad para elegir entre ambos caminos. Y pues obviamente, si alguien hace el mal, porque así lo quiso, y no porque la fatalidad de la vida lo haya arrojado al individuo y su práctica. Esto es uno de los postulados que ya en la escuela positiva nosotros vamos a ver cómo varía, porque en la escuela positiva se nos proponen cosas diferentes, ya no tanto que el hombre sabe qué es lo bueno y cuál es lo malo y él puede elegir. Y pues sobre esa base, si él elige lo malo, pues hay que sancionarlo. Y el mundo de lo pragmático podría ser eso, o sea, está claro, es práctico. Pero desde los postulados de la escuela positiva, ellos sí ya ven el contexto que rodea a la persona que está tomando ese tipo de decisiones. Y ese contexto, cómo pudiera influir para que pudiera pues, tener una conducta que sea contraria a la ley. Bueno, pero estamos todavía en la escuela clásica. Y dentro de otros postulados de la escuela clásica es pues lo que conocemos como el delito. Y es que el derecho penal debe volver sus ojos a las manifestaciones externas del acto o del propio objetivo. Es decir, que viéndolo desde un punto de vista objetivo, el delito es un ente jurídico y por consecuencia una injusticia. Y pues solo el derecho le da a señalar las conductas que devienen como contrarias a la norma. Vamos a ver que en la escuela positiva eso no es así. Y pues obviamente la imputabilidad moral.
La imputabilidad moral es consecuencia del libre albedrío, porque base de la ciencia penal para los clásicos es de que si el hombre está facultado para discernir entre el bien y el mal, entonces este ejecuta y debe responder de su conducta habida cuenta por la naturaleza no moral. Y, y pues, por último tenemos el método deductivo, pero desde el punto de vista de la teoría finalista, en donde pues de de palabras más, palabras menos, la teoría finalista va a venir a poder centrarse en lo que sucedió como tal, sin ver factores externos, ni motivaciones, ni nada. En la positiva eso cambia. Eso cambia porque ya por ahí escuchamos acerca de un método pues, causalista, en donde ya toda la motivación que llevó a ese desenlace pues tiene toda una secuencia de eventos que pues ya para la norma penal pues podríamos tomarlos como atenuantes o inclusive agravantes, ¿no? Entonces esa es la parte que debemos entender de cómo la criminología se relacionó con la revolución industrial, pero porque en esa fecha, a través de los cambios sociales que vieron consecuencia de la revolución industrial, pues entonces nosotros entramos a la escuela positiva. Bueno, y aquí en la escuela positiva tenemos que tener a tres autores importantes y no podemos dejar de mencionar en la escuela positiva: Lombroso, Ferri y Garofalo. Lombroso, Ferri y Garofalo. Ellos podríamos decir como que pudieran ser los tres grandes precursores de esta escuela. Y es que la aparición del positivismo fue consecuencia de un auge alcanzado por las ciencias naturales en los estudios filosóficos del siglo XIX. Y pues se hizo sentir en todas las disciplinas, incluyendo el derecho, la psiquiatría, la criminología, que es la que nos interesa, y pues también la psicología. Pero el positivismo, hablando en términos prácticos, es una postura filosófica que tuvo un impacto y por lo tanto una influencia enorme en el campo de lo científico y por supuesto en la búsqueda del conocimiento comprobable. Y pues no solo era comprobable, sino válido. Y eso hizo un eco, como se señaló en la criminología, el derecho penal y en la política criminal, según diversos autores. Y pues el positivismo está estrechamente ligado a la búsqueda metodológica, pero sustentada en lo experimental, rechazando nociones pues, religiosas, morales o conceptos que son evidentemente abstractos, universales y algunos considerados absolutos. Y pues porque de alguna manera el positivismo busca que esto sea demostrable materialmente por la vía de la experimentación, aunque la misma no podría ser científica. Y es que el positivismo se expandió, por qué no decirlo exitosamente, como un pensamiento progresista, revolucionario, capaz de sacar al mundo del atraso que venía y, por qué no decirlo, del oscurantismo religioso de esa época o la superstición que existía en los ciclos precedentes, capaces de superar todas las enfermedades o los obstáculos sociales y hasta la propia naturaleza, en donde para poner un ejemplo de esto que el positivismo estuvo tratando de ir erradicando, eran las prácticas supersticiosas, en donde pues lo que no se entendía entonces era considerado más allá de lo científico como algo mágico y consecuentemente una magia oscura donde pues ya se hablaban de temas como pues las mujeres que eran brutalmente pues, asesinadas por temas de hechicería, cuando al final eran aspectos eminentemente científicos a través de
mentes, ¿por qué no decirlo?, que eran avanzadas, y no solo en esa época, sino actualmente, ¿no? Pero lo importante es que el positivismo no niega la existencia de lo absoluto o metafísico, no lo niega, pero tampoco se ocupa de poder ver eso, sino que se limita al estudio de lo real, de que sí existe, y pues ahí está. Pero por ello los positivistas negaron el carácter científico a las disciplinas filosóficas propiamente dichas. Y es aquí como uno de los padres del positivismo propiamente dicho es Augusto Comte. Son nombres que van empezando a sonar y creo yo que por ahí en alguna época nos dijeron quién era Comte. Pues para muchos Augusto Comte es considerado como el padre del positivismo. Aparte de los precursores que inicié diciendo. Pero el postulado de la escuela se basa en el culto de los hechos, de los fenómenos, y toma patrones de las ciencias naturales que pretenden ser trasladados al mundo de Schopenhauer. Pero ahorita vamos a hablar acerca pues, de lo que nos interesa, que es el positivismo criminológico. Y pues el positivismo criminológico destronaría al hombre, ¿sí? Destronaría al hombre, privándole de su centro y su reinado, al negar el libérrimo control del mismo sobre sus actos. Y eso quiere decir que al final de cuentas, el positivismo criminológico viene a dar una especie de contrarrespuesta al hecho de que el que encuentra un delito pues dice yo que lo hizo así y estaba mal. Y nos dice que no, que eso a veces ni siquiera depende del individuo. Mire qué fuerte. La verdad es que el positivismo criminológico por eso tiene que ver mucho con el delito, con el delincuente, con la víctima y con los mecanismos de control de alguna manera, porque eh, prácticamente el hombre pues no es el rey de la creación, pero tampoco la tierra es el centro del universo, sino una combinación transitoria. El positivismo criminológico inserta el comportamiento del individuo en la dinámica de causa y efecto que rige el mundo natural o el mundo social. Y ese es un aforismo muy conocido, ¿no? Que toda causa tiene efecto, todo efecto provoca una causa. Desde la perspectiva que quisiera ver, porque mire, he tenido esa discusión con muchos estudiantes y pues más que discusión es poder debatir ideas y qué interesante, porque por eso siempre cuando yo hablo de esto digo, depende de la perspectiva. Porque sí va a depender mucho de la perspectiva de lo que vamos a ver. Pero importante es destacar que para el positivismo criminológico, el infractor o el delincuente se convierte o es un animal salvaje y peligroso, inmerso en una propia herencia patológica o que es receptor de procesos causales ajenos al mismo. Y pues obviamente ya entrando en materia, es la que ustedes se están especializando en materia penal. La escuela positiva se presenta igualmente como la negación radical de la escuela clásica, pues pretende cambiar el criterio represivo suprimiendo la fundamentación objetiva al dar una estimación a la personalidad del delincuente. ¿Qué significa todo eso? Que vamos a estudiar pues más allá de en la clásica, ahí lo que querían hacer era reprimir porque había mucha violencia, ahí lo que querían hacer era poner proporcionalidad porque eran desproporcionales las penas. Pero ya en esta también nos centramos un poco más a lo profundo y poder analizar ya la personalidad del delincuente y cuáles han sido los factores que determinaron su conducta. Eso es. Y pues la escuela positiva se dice como una reacción de la escuela clásica. Es consecuencia de.
Y pues esta escuela de origen italiana acusa a los clásicos de descuidar a la figura del delincuente por realizar solo una mera conceptualización dogmática y lógica de que pues el quien infringe la ley se le impone una sanción, que ahí se termina. Y no, porque es una visión que está puramente basada en el derecho. Y pues ustedes dirán, pues nosotros se trata de derecho. Sí, pero pues como estamos aquí en una especialización del derecho penal, pues para el derecho penal también no es clásico el tema, sino es positivo, en el sentido de que sí tenemos que entender y analizar al delincuente por qué lo hizo. Y bajo esa pregunta de por qué lo hizo, poder tener elementos para que pues, a la hora de imponer una pena, pues la misma no sea desproporcional por no atender a estos elementos. ¿Ya? Y pues obviamente esta nueva visión de la escuela positiva provocó un cambio de método de estudio del delincuente, pues del medio, cómo se dio el delito y las posibles soluciones que podrían aportar los avances científicos de ese momento, que tenían como base las ideas evolucionistas. Y pues la primera pregunta que se hacen los positivistas, y esta es para que ustedes la recuerden de aquí en adelante, inclusive cuando ustedes estén impartiendo sus clases, yo creo que dentro de 266 personas que están conectadas, pues más de alguna o más de algunos van a terminar siendo docentes de muy alto perfil. Y la primera pregunta que se deben de hacer los positivistas es cómo poder controlar el fenómeno de la criminalidad y prevenir. No solo es el control, sino la prevención. Y pues la prevención no es nada diferente de la preparación y disposición que anticipadamente se hará para evitar que algo acontezca. ¿Cómo podemos prevenir la muerte por una inundación, por la fiebre, por contagio? Pues teniendo un previo conocimiento, experiencias y maestros suministrando datos, factores que nos permitan facilitar la acción o decisión oportuna y correcta. Al final, estar preparados, estar informados. Y así podemos pronosticar las causas del por qué pues alguien está cometiendo un hecho delictivo y con tal conocimiento vamos a aplicar el correctivo necesario, pero también como consecuencia lógica vamos a poder controlar el problema. Y es que los excesos de la escuela clásica provocaron pues la siguiente reacción, dando lugar a la aparición de una orientación nueva que abundó precisamente en el punto que se había descuidado por los clásicos, que era el delincuente, que pues ya no lo abordaban como un sujeto pues que tenía una motivación para poderlo hacer. Y hay que entender que los positivistas tampoco es que lo quieran justificar. Ser positivista no implica justificar, eso hay que tenerlo claro. Sino ser positivista implica poder controlar el fenómeno y poder prevenirlo. Eso es lo que buscaba la escuela positiva. Y pues realmente esta escuela, dentro de los postulados, porque ellos también tenían sus postulados fundamentales, y dentro de los postulados fundamentales que tenía esta escuela positiva, uno es el método. Y pues según el positivismo, el pensamiento científico debe descansar en la experiencia y la observación mediante el uso del método inductivo. Aquí es importante porque en la clásica era el deductivo, aquí es el inductivo. Pues de lo contrario, las conclusiones no pueden ser consideradas como exactas. Y pues si el positivismo surgió como una consecuencia del auge que alcanzaron en esa época las ciencias naturales a través de fenómenos como la revolución industrial, es claro que se ha caracterizado por sus métodos inductivos de indagación científica, a diferencia de los deductivos que se empleaban
preferentemente por la escuela clásica. La escuela positiva aplica la investigación de la criminalidad al método inductivo experimental, lo que justifica su aplicación a la ciencia penal. Pues la idea es que todas las ciencias tengan una misma naturaleza y un idéntico objeto. Y pues su estudio sea para el tema de descubrir beneficios para la propia humanidad. El segundo postulado de la escuela positiva es el derecho. Y es que el derecho realmente es un producto social. Lo mismo que otras manifestaciones de la vida humana asociada. Y hizo un apagón, no sé si del uso de internet, pero se reinició la computadora. Espero que me puedan escuchar. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Gracias. Excelente. Bueno, entonces, les iba hablando acerca de los postulados de la escuela positiva, que al final de cuentas es la que, no es la que nos interesa, pero ese es el tema central de esta parte del programa de estudios. Y decía yo que el derecho para otras ciencias es concebido como un producto social, lo mismo que otras manifestaciones de la vida humana que está asociado a este tipo de temas. El delito es otro postulado de la escuela positiva, que es un fenómeno jurídico comúnmente táctico para algunos y debe considerarse en ambos aspectos, pues si no se integran, de alguna manera resultan insuficientes. La sanción. La sanción como postulado de la escuela positiva tiene por fin asegurar la defensa social y ha de cumplir una función preventiva como un efecto disuasivo, ¿no? La sensación de castigo que necesita sentir el delincuente para abstenerse de poder seguirlo haciendo. Ese es un efecto disuasivo. Y no debe ser solo proporcional a la gravedad del delito, como se decía en los clásicos, que ellos hablaban acerca de la proporcionalidad, sino que debe también adaptarse en un primer término a la peligrosidad del delincuente, empleando incluso la segregación por tiempo indeterminado. Y esto traducido es que hasta que luego aparezca readaptado, sea vía libre, si no se está readaptado, no hay vía libre. Pero es un tema bien complicado, sobre todo en sistemas como el nuestro, donde el tema del cumplimiento de las penas, más allá de la readaptación, pudiera considerarse como una especialización en temas delincuenciales, ¿no? Y eso realmente es complicado. ¿Qué coincidencias existen dentro de la escuela clásica y positiva? Porque a pesar de que tienen puntos de vista diferentes, hay ciertas coincidencias. Y a pesar de estas diferencias, pues pueden señalarse varias concepciones que pudieran ser comunes. En principio, que el punto de vista de la justicia penal es el delincuente. El delito no es sino un síntoma revelador de un estado peligroso. Eso es algo bien interesante. Que la sanción penal que derive del principio de la defensa social debe estar proporcionada y ajustada al estado peligroso y no a la gravedad objetiva de la información. Eso. Y pues que el método es el inductivo y el experimental para los clásicos, y también para los positivistas en algún punto de vista. Y pues todo infractor de la ley penal es responsable normalmente o no si tiene la responsabilidad legal. O sea, eso es distinto, ¿no? No estamos poniendo en duda o no es uno de los postulados no es buscar la impunidad, no, no,
sino que lo que se trata es de que puedan haber efectos de un control, de una reducción y de una prevención del delito. Y pues dentro de estos postulados, pues obviamente el punto de vista de la justicia penal es el delincuente, el método experimental, la negación del libre albedrío, el determinismo de la conducta humana, el delito como fenómeno natural y social, la responsabilidad Sin social valores. y pues la sanción proporcional al estado peligroso, en donde importa más la prevención que la represión de los delitos. Por eso es de que la criminología pertenece al campo de las ciencias sociales, porque lo que va viendo es justamente cómo dar explicación a estos fenómenos delictivos para que los mismos puedan no desaparecer, pero sí reducirse considerablemente. Esto prácticamente va de la mano con nuestro punto número 6 de la del programa académico de la criminología en la revolución industrial y de cómo nos habla ahí de la escuela positiva, de Lombroso, de Ferli, de Garófalo, y pues, ¿por qué no decirlo? Hay un enfoque ecléctico. Hay algunos que hay una escuela que puede ser intermedia, ¿no? Y que esa escuela intermedia es la que pudiéramos tener hoy por hoy. Esas son algunas teorías que han sonado. Eh, con esto daríamos por terminado nuestra clase del día de hoy, suplicándole al compañero que tiene la administración, como me salí, entonces que quedó de anfitrión Jorge Beltrán Pineda, que pueda finalizar la sesión para todos, por favor, salirse usted y poner ahí finalizar para todos y se termina para todos, porque si no se queda abierta la sesión y